España está en una posición geográfica envidiable, lejos del centro de Europa, protegida por los Pirineos y rodeada por el mar, pero también está más conectada que nunca al tablero global. En un contexto donde las tensiones entre potencias se intensifican, con Ucrania, Oriente Medio y Taiwán como focos abiertos, muchos se preguntan, si estalla una tercera guerra mundial, ¿podría España declararse neutral como lo hizo en el pasado? La respuesta no es tan sencilla. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, España optó por la neutralidad, en parte por debilidad interna, pero también por una cierta capacidad de maniobra internacional. Hoy, la situación es radicalmente distinta. España forma parte de la OTAN desde 1982 y aunque entonces hubo un referéndum con condiciones específicas, como reducir la presencia militar estadounidense, nuestra adhesión se ha consolidado con el tiempo. ¿Qué significa esto? Que si un miembro de la OTAN es atacado, España tiene la obligación de acudir en su defensa en virtud del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Eso significa, en la práctica, que si estallara un conflicto entre la Alianza Atlántica y una potencia como Rusia o China, España no podría simplemente mirar hacia otro lado. Pero la realidad es aún más compleja. En suelo español hay bases militares estratégicas, como Rota y Morón, que acogen fuerzas estadounidenses desde la Guerra Fría. Estas bases no solo sirven como puntos logísticos o de apoyo, sino que podrían convertirse en objetivos legítimos en caso de guerra, al estar integradas en el sistema militar de Estados Unidos. Y la OTAN. Además, España participa activamente en misiones internacionales, tanto en el Báltico como en el Mediterráneo o el Sahel. ¿Podríamos simplemente retirarnos y quedarnos al margen? Difícil. Por otro lado, España depende enormemente del orden internacional actual. Nuestras exportaciones, nuestra energía, nuestros suministros, todo está atado a rutas globales que serían directamente afectadas por un conflicto mayor. La neutralidad, además de ser complicada jurídicamente, sería también muy costosa económicamente, especialmente si el conflicto impactara las cadenas de suministro, el precio de la energía o el turismo. Ahora bien, cabe hacerse otra pregunta. ¿Qué papel jugaría España en un conflicto global? No somos una gran potencia militar, pero sí somos un enclave geoestratégico clave. Controlamos el acceso al Estrecho de Gibraltar, un cuello de botella marítimo vital para la OTAN y para el comercio mundial. Además, España es el punto de entrada de gas argelino, cada vez más, un hub energético para Europa. Nuestros cables submarinos, nuestros satélites y nuestras infraestructuras críticas, centrales eléctricas, redes 5G, centros de datos, también serían objetivos vulnerables. Y no olvidemos las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, territorios de la OTAN situados en el flanco sur, en una región cada vez más inestable, donde Marruecos y Argelia rearman a toda velocidad. ¿Qué pasa si el conflicto global se extiende al norte de África? ¿Serían estas zonas defendidas por nuestros aliados o quedarían en un limbo estratégico? Otra dimensión es la cibernética. En una guerra del siglo XXI, los ataques no serían solo físicos, sino digitales. ¿Está España preparada para resistir ciberataques masivos contra sus bancos, sus hospitales, su red eléctrica? ¿Tenemos autonomía tecnológica real? ¿O dependemos de gigantes extranjeros como Estados Unidos, China o incluso Rusia para ciertas piezas críticas de nuestra infraestructura? Aquí también la neutralidad es un espejismo. Aunque no participemos directamente, podríamos ser golpeados como daño colateral. Y en medio de todo esto está la sociedad española, una sociedad con un recuerdo profundo del no a la guerra, que rechaza mayoritariamente los conflictos armados, pero también una sociedad que ha aceptado su rol en la OTAN, que participa en misiones internacionales y que busca seguridad energética, diplomática y militar. ¿Qué pasaría si el gobierno intentara mantenerse al margen? ¿Toleraría Estados Unidos? ¿O Europa una España tibia o no alineada en un conflicto global? ¿Y qué consecuencias tendría eso para nuestra economía, nuestras alianzas, nuestra posición internacional? En el fondo, la pregunta no es si España podrá ser neutral, sino si el mundo permitirá neutralidades. Porque en una guerra total, como lo fue la Segunda Guerra Mundial, pocos países pudieron mantenerse realmente al margen sin pagar un precio altísimo. Y en el mundo de hoy, globalizado, interconectado, donde cada cable de datos, cada oleoducto y cada base militar cuenta,
España es demasiado visible, demasiado conectada, demasiado importante como para simplemente desaparecer del mapa geopolítico. Si mañana estalla un gran conflicto, España estará en la tormenta, queramos o no. Y la verdadera cuestión será cómo proteger nuestra soberanía, nuestras infraestructuras y nuestras vidas, sin dejar de lado nuestros compromisos internacionales. Quizá la única forma de no participar directamente sea estar tan preparados que nadie quiera hacernos participar. Porque en geopolítica, la neutralidad no es una postura, es una estrategia, y como toda estrategia, necesita poder para sostenerla.